Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que es necesario considerar a todas aquellas personas que buscamos presentar una alabanza, un servicio, una adoración perfecta a nuestro Padre Celestial. Y estaremos tratando un tema que suele ser controversial dentro de este camino, pero buscaremos hacerlo de la manera más objetiva posible, presentando detalles históricos y estos detalles a su vez siendo contrastados con lo que dice la Torá y los profetas, y que al final cada uno de nosotros pueda hacer su propia conclusión guiados por el Espíritu del Eterno que nos dé sabiduría en este tiempo. Vamos a estar hablando acerca del sionismo, el sionismo como opositor al reino de Yahweh. Ciertamente hay quienes piensan que este movimiento sionista es un movimiento profético, legislado por los ángeles del Eterno y guiado por la voluntad del Padre Celestial. Pero vamos a ver conforme a su origen, conforme a la creación del Estado de Israel en 1948, conforme a quienes estuvieron orquestando todos estos eventos y actividades que posicionaron al sionismo dentro de la tierra de Palestina, si realmente es conforme a las escrituras, conforme a lo que dicen los profetas, o es algo diferente a esto. ¿Por qué es necesario tratar este tema? Rab Shaul, lo que se conoce aquí en Occidente como el apóstol Pablo, quien era un embajador legítimo del rey de Israel, enviado por Yeshua hacia las naciones, él escribe en su correspondencia a los hermanos en Galacia y les dice que si alguno predicara un evangelio diferente, un mensaje de Shalom distinto al que ya les hemos predicado, es más, si aún nosotros o un mensajero celestial viene y les habla un mensaje diferente al que ya han oído, sea anatema, dice él, sea anatema. Anatema es una palabra que se utiliza sobre todas aquellas cosas y personas consagradas al Eterno para la destrucción. Es por eso que es tan importante analizar si el camino, el movimiento, los ideales, los pensamientos políticos que estamos apoyando van conforme a la enseñanza de la Torá y los profetas o es algo legislado por hombres que nunca tuvieron en su mente y en su corazón cumplir los designios del Eterno que estuvieron establecidos desde el principio de los tiempos. Vamos a hablar acerca del reino de Yahweh. Esto es importante porque desde la época de la monarquía, con el rey David y rey Shaul también, pero con el rey David se define una línea genética, empezamos a hablar del reino de Yahweh. Estas fueron las buenas nuevas que predicó nuestro Mashiach cuando empezó su ministerio. Pero ¿qué es el reino de Yahweh conforme a todas las escrituras? De acuerdo al contexto de toda la Biblia, el reino de Yahweh es un movimiento profético y eso debemos entenderlo bien. Cuando hablamos de profético, estamos hablando de anuncios futuros de eventos políticos. Toda la profecía en las escrituras son eventos políticos anunciados de antemano. Él dice, yo soy Yahweh quien anuncio el final desde el principio. Pero son eventos netamente políticos de orden mundial y en escala del reino de Israel. Por lo tanto, el reino de Yahweh es un movimiento profético, político, que establece un gobierno de tipo monarca, porque hablamos de un rey, cuya legislación es dictada por la Torá dada a Moisés, porque este rey tiene que enseñar al pueblo y tiene que legislar con la ley de Moshe, o la ley que se le fue dada a Moshe, la Torá, a cargo de un descendiente de la casa de David, sobre el linaje de las 12 tribus de Israel. Este rey, que tiene que ser específicamente de la casa de David, hijo de David, va a reinar sobre el linaje genético de las 12 tribus de Israel, dentro del límite del Éufrates hasta el Nilo, que era el territorio pactado con el Eterno hacia Abraham. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta porque esto es específicamente el mensaje de las buenas nuevas. No puede haber un reino de Yahweh sin las 12 tribus de Israel, sin los 12 patriarcas y su simiente en medio de ellas, sus descendientes genéticos. No puede haber un reino de Yahweh sin un descendiente de la casa de David
que es Yeshua, ha mostrado ser el legítimo rey heredero al trono de la casa de su padre David, el renuevo de Isaí. Esto es lo que en contexto todas las escrituras nos muestran que es el reino de Yahweh, con una misión de expansión a escala mundial, combinando la visión, cambiando, perdón, la visión de la muerte natural como la conocemos, porque ciertamente en el reino del Eterno nosotros vamos a ver que habrá resurrección de los muertos. Cambiará totalmente la perspectiva que nosotros podamos tener acerca de la vida y de la muerte en esa época, en este reino, que el Mashiach va a establecer durante un periodo de 1000 años, el séptimo milenio, el Shabbat milenial. El Mashiach, de acuerdo a las profecías, está supuesto a influir e inspirar a un pueblo, a las 12 tribus de Israel. Como está escrito de él, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para reunirme al remanente de Israel. Está hablando de las 12 tribus, para traerlos de vuelta al pacto. Esa es la misión del Mashiach, influenciar sobre 12 tribus, sobre toda una nación que se llama Israel. No solamente una nación judía, sino las 12 tribus de Israel. Y la misión de estas 12 tribus o de este pueblo llamado Israel es influenciar a nivel mundial eh, como una nación modelo, podemos decir así, de la cual las demás naciones observarán y dirán qué pueblo tan sabio y entendido, qué nación tan grande es esta que tiene leyes y mandamientos tan justos y tiene un Elohim tan cercano a ellos que está como lo es Yahweh nuestro Elohim en todo lo que le pedimos. Esto ocurrirá en el milenio, porque es la misión de Israel ser luz a las naciones y es la misión del Mashiach ser pacto al pueblo, como dice Isaías capítulo 42. Nosotros vamos a darnos cuenta que el reino del Eterno no compagina con lo que es el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es una ideología o un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Eretz Israel. Esta palabra o esta frase, preferentemente en la antigua tierra de Israel, la he puesto así porque desde sus inicios no tenía la idea de crear un Estado judío específicamente en la tierra de Palestina. De hecho, hubieron naciones y regiones geográficas como Argentina que se tuvo a considerar para crear un Estado judío. No era realmente un idealismo de vamos a hacerlo en la tierra de Israel. Simplemente fue una opción y fue la que mejor se las acopló a sus planes y a sus ideas. Desde allí podemos darnos cuenta que desde sus inicios ellos no buscaban crear un Estado para cumplir las profecías del Eterno, sino usurpar el reino que se le fue dado a los descendientes de Abraham. En la actualidad se desarrolla, se fomenta y se practica hoy en día a nivel global, circunscrito en el contexto de la modernidad capitalista neoliberal. Y ciertamente es así, porque las corporaciones y quienes están detrás de todo esto son los judíos banqueros más ricos del mundo, quienes están apoyando, financiando y creando guerras para posesionar su movimiento sionista. La formulación clásica de la idea que hizo que Theodor Herz, que es el que vemos en la imagen, es aquel que se conoce como el padre del sionismo, fue financiado por Rothschild, por la familia Rothschild, cuando él escribió su tesis, porque era un abogado austrohúngaro, él escribió su tesis eh, acerca de un Estado judío. Él fue influenciado grandemente por obras doctrinales como la de Moshe Herz, Roma y Jerusalén, que fue en 1860, cerca de unos años antes de que él presentara una propuesta para un Estado judío, y esto a su vez estuvo influenciado sobre un médico judío ruso, de Leo Pinsker, que escribió también una tesis llamada Autoemancipación, una especie de folleto en 1882, y desde allá convenía para ellos esta consigna, contenía para ellos esta consigna que decía, ayudaos que Dios os ayudará. Hemos escuchado constantemente esas frases sobre aquellos que desconocen sobre temas de la Biblia, dicen, no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues ya vemos de dónde sale esa idea. Ellos decían, vamos a hacer nosotros a forzar crear un Estado judío y el Eterno o Dios estará con nosotros. Esa era la consigna con la que se levantó
Teodoro Herzl, tomada por un médico judío ruso llamado Leo Pinsker en su obra Autoemancipación. Vamos a ver un poco más qué dicen las profecías. En el rollo de Isaías, en el capítulo 52, esta es la profecía que se da acerca de Sión. Dice de esta manera: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Miren lo que dice: nunca más vendrá a ti un incircunciso ni inmundo. Y de acuerdo a lo que dice Ezequiel 44, este incircunciso, dice él, no entrarán incircuncisos de carne ni incircuncisos de corazón. Hoy vemos que el Estado sionista no se preocupa por esto. Realmente vemos que la Jerusalén actual es la que describe en todo este pasaje, esta porción profética, y también la misma que hace renombrar el autor del libro de las revelaciones, Apocalipsis, Yohanan. En su revelación, él le llama al estado final de Israel, la tierra de Israel en su última etapa, en los días finales, la tierra que en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto. Es una totalmente perdición, es una perdición realmente. Y vemos que también el autor del libro de Apocalipsis escucha decir al ángel: déjaselos a los gentiles, porque profanarán la santa ciudad durante 42 meses. Y vemos que está hablando del reinado del anti-Mashiach, y es exactamente esto. Ellos no están buscando crear un estado en el cual haya santidad, kedushá, sino un estado en el cual no les interesan las normas de la Torá, por lo tanto habrá profanación, habrá inmundos incircuncisos. Pues así es como se la ve al final de los tiempos, por medio de la visión del ángel a Yohanan. Dice: levántate y siéntate, Jerusalén, suelta tus ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Yahweh, y está hablando del Jerusalén actual, en nuestros tiempos. De balde fuiste vendido, por tanto sin dinero serás rescatado. Esto es importante ver en la profecía, porque cuando ellos fueron llevados al exilio, no los hicieron comprándolos como esclavos, simplemente fue un cautiverio, fue a través de una guerra. Pero ¿cómo están haciendo este movimiento sionista para regresar al pueblo judío a la tierra? Comprando tierra a través de los Rothschild, a través de los banqueros judíos. Han comprado la tierra de Palestina. Pero aquí la profecía dice que cuando Jerusalén sea restaurada, no será restaurada por dinero, será restaurada a través de la guerra y juicio. Quien estará liderando como comandante en jefe de ese gran ejército es nuestro Mashiach Yeshua. Dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es quitado injustamente, y aquí habla de su pueblo, y los que los gobiernan están engañados, y realmente quienes los gobiernan están engañados y engañan al pueblo. Pues dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Está hablando en Jerusalén. Continuamente su nombre es blasfemado todo el día. Pues realmente conocemos nosotros que es muy difícil escuchar en Jerusalén a alguien que predique en el nombre santo y kadosh del Eterno. Yahweh, bendito sea su nombre, pues todos le hablan de Hashem. Hashem, que es decir, el nombre, es realmente una blasfemia cuando lo enseñamos como un mandamiento de ocultar el verdadero nombre, porque continúa diciendo la profecía: porque mi pueblo sabrá mi nombre. No se lo ocultan, su pueblo sabrá su nombre, conforme a la enseñanza de Yeshua, que dijo: yo les enseñé tu nombre. Hay que enseñar el nombre de nuestro Padre, el nombre que enseñó Yeshua. Les he enseñado tu nombre a la congregación, dice Yeshua, profetizándolo también en un salmo, porque en el nombre de Yahweh hay poder, bendito sea. Sabrán que yo mismo que hablo, aquí estoy presente, dice el Eterno. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia shalom, del que trae nuevas de bien, del que predica salvación, Yeshua. Arriba está esa parte en hebreo, Yeshua. Del que dice a Sión, tu Elohim reina. Ese es el evangelio, si queremos llamarlo así, o los anuncios de las buenas nuevas del reino, que realmente es como se lo debe llamar. El anuncio de las buenas nuevas del reino tiene que decir a Sión,
tu Elohim reina. Pero vemos que en el estado actual de Israel y dentro del movimiento sionista no reina Elohim, porque la única manera de que Elohim reine sobre un pueblo es cuando ese pueblo enseña y guarda la Torá que él ha dado por todas las generaciones para su pueblo. Pero esta Torá es ignorada realmente. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente y darán voces de júbilo, porque ojo, ojo verán a Yahweh que vuelve a Sión. Estudiemos un poco de historia que es importante conocer para poder trasladarnos a lo que es el sionismo, cuál es su origen realmente y quiénes son estos judíos. Vamos a ver acerca de los judíos házaros y el judaísmo talmúdico. No es un judaísmo que enseña Torá, es un judaísmo que enseña y practica el Talmud por encima de la Torá. Existe un libro de Arthur Koestler que se llama La 13ª tribu, judíos házaros, y básicamente nombra el origen de estos judíos házaros, cómo es que se desarrollaron, cuál es su origen en Hazaria, en las tierras de cerca del mar Caspio. Aquí podemos ver el mapa. Todo esto era lo que se conocía como el antiguo reino de Hazaria. En el siglo VII los házaros fundaron un canato, que es como un gobierno independiente, el canato de Hazaria o el canato házaro, en el Cáucaso del norte, a las orillas del mar Caspio. Aquí podemos ver, este es el mar Caspio, y quiero notar que veamos en el mapa que el reino de Hazaria, de donde posteriormente salen los judíos házaros, vivieron en un territorio totalmente alejado por kilómetros de la tierra de Israel. Nosotros vemos acá está el mar Mediterráneo, aquí está Chipre, aquí está el río Éufrates, y todo esto para acá abajo es la tierra de Israel, donde vivieron los discípulos de Mashiach, donde vivió el rey David, donde se supone, de acuerdo a las profecías, tiene que ser el reino del Eterno, no originalmente en tierras por encima del río Éufrates o del río Tigris, que en Mesopotamia, aquí en medio, es donde salió Abraham. Su origen se data mucho más arriba en ubicación geográfica. Ellos, estos judíos házaros, adoptaron el judaísmo como una religión. Y toda esta historia y evidencias acerca de esto que estamos hablando hoy se encuentra en este libro de Arthur Koestler. Vamos a ver testimonio de otras personas, aparte del que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el historiador Antal Barta, el autor del libro sobre las sociedades húngaras del siglo VIII y el siglo IX, escribe lo siguiente acerca de los házaros o hazarios. Si bien el problema relativo a la historia de las ideas quedan fuera de nuestro propósito, debemos no obstante atraer la atención sobre el problema de la religión del Estado en el reino házaro. El judaísmo pasó a ser la religión oficial de las capas dirigentes de la sociedad. Indudablemente, la aceptación del judaísmo como una religión de Estado de un pueblo étnicamente no judío podría ser objeto de interesante especulación. Sin embargo, nos limitaremos a señalar que estas conversiones oficial desafió el proselitismo cristiano bizantino y a las influencias musulmanas venía del este. Y a despecho de las presiones políticas, ambas potencias, una religión que no tenía ni apoyo de ninguna potencia política. Lo que trata de decir aquí es que dentro del reino házaro, sus reyes, y ya lo vamos a ver por otro testimonio, decidieron optar el judaísmo como una estrategia política, el judaísmo como religión, como una estrategia política, porque en su época tenían el imperio bizantino por un lado y el imperio otomano por otro lado, que eran los dos movimientos con fe monoteísta en esa época. Y si ellos, el rey, el canato, buscando ejercer orden sobre su reino, creando una sociedad ahora monoteísta, se puso a elegir, bueno, si me voy al cristianismo, si adopto el cristianismo, tendría que estar sometido al imperio bizantino por la religión. Si adopto el islamismo, tendría que estar sometido al imperio otomano por la religión. Hagamos algo que nos independice como nación y a la vez tengamos una religión independiente, políticamente hablando, y optaron por el judaísmo. Eso fue realmente lo que pasó con el reino házaro. Y hubo una conversión de millones de personas que no tenían nada que ver con la sangre de Abraham,
y de ahí en adelante sus generaciones se llamaron a sí mismos judíos, descendientes de Abraham, cuando no lo fueron así en un inicio. Estos judíos, posteriormente del reino házaro, cuando se desintegró, emigraron a Europa del Norte, donde conocemos los judíos házaros y donde salieron los judíos banqueros y donde salió el sionismo de estos judíos, que no eran judíos originalmente. Veamos también el testimonio de Benjamin Friedman. En 1961, allá en Washington, D.C., él dio un discurso acerca de los judíos y las guerras mundiales en el Hotel Wilcox, y él describe el origen de estos judíos házaros, los blancos, ojos azules, rubios, cuya esencia fenotípica no tiene nada que ver con los palestinos o con los descendientes de Abraham. Él dice, los judíos europeos del este se constituyeron en el 92% de la población mundial. De estas personas que se llaman judías, fueron originalmente házaros. Los házaros eran una tribu guerrera que vivía en el corazón de Asia y eran tan bélicos que incluso los asiáticos los expulsaron de Asia hacia Europa del Este. Establecieron un gran territorio llamado el Reino de Hazaria, 800.000 millas cuadradas, solo que no existía Rusia y no existían otros países, y el reino házaro fue el país más grande de toda Europa. Tan grande y tan poderoso que cuando otros monarcas querían ir a la guerra, los házaros le podían prestar sin ningún problema 40.000 soldados. Era su religión como era la religión de muchos otros paganos y bárbaros en todas partes del mundo. Ahora, el rey házaro llegó a estar tan molesto con la degeneración de su reino que decidió adoptar la así llamada fe monoteísta, ya fuera el cristianismo o el islam, la fe musulmana, o lo que se conoce hoy como el judaísmo, en realidad el talmudismo. Así que vemos cómo ocurrió, y él sigue describiendo, que él optó por manera política tomar el judaísmo como una religión. Él envió a las escuelas talmúdicas de Pumbita y de Sura y trajo a miles de estos rabinos que, con sus enseñanzas, que adiestraran a su pueblo. Abrió sinagogas y escuelas en todo el reino de 800.000 millas cuadradas, y tal vez de 10 a 20 millones de personas se convirtieron a lo que llamamos judíos, a la religión judía. Y no había ni uno de ellos que tuviera un antepasado o que haya puesto alguna vez un pie en la Tierra Santa. No solo en las historias del Antiguo Testamento, sino que desde el principio de los tiempos, ninguno de ellos tenía nada que ver con el linaje genético de Abraham. ¿Por qué es importante repasar esta historia? Porque cuando se empieza a señalar las actividades del sionismo, salen a levantar las críticas y las oposiciones a decir, bueno, es que no podemos decir nada contra ellos porque la Biblia dice, y el Eterno dijo, a Abraham y a su descendencia y a Israel, yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por lo tanto, no emitiremos ningún tipo de comentario nocivo contra ellos, ni siquiera afirmando los hechos perversos que ha creado el sionismo a lo largo de la historia, porque son el pueblo de Dios. Y es por eso que las religiones, especialmente las evangélicas, al día de hoy, financian muchos de estos movimientos sionistas. Y no es raro ver a un predicador evangélico que se para en un púlpito y tiene una bandera de Israel en una esquina y en su otro lado tiene la bandera de su país natal. Apoyan esto porque piensan que es el pueblo del Eterno. Pero si analizamos la historia, la mayoría de estos judíos originalmente provinieron de los házaros, sin ningún gen que los ligara a Abraham. Los judíos ashkenazis, o los judíos házaros, ashkenazis o ashkenaz, también escrito como ashkenazí, es el nombre dado a los judíos que se asentaron en Europa Central, porque hay judíos ashkenazis y hay judíos sefardíes, y esto tenemos que entenderlo. Y se establecieron principalmente en Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Lituania y Letonia. Estos son los judíos ashkenazis. Y esto ocurrió, todo el evento histórico que estamos narrando, que usted puede investigarlo libremente,
ocurrió para que se cumpliera una profecía muy antigua. Si analizamos Génesis capítulo 10, verso 2, habla acerca de los hijos de Jafet. Jafet era uno de los 3 hijos de Noé, de los que repoblaron la tierra. Y Jafet tuvo hijos, y uno de ellos se llamó Gomer, otro se llamó Magot, uno Madián, uno Jubán, uno Tubal, Meset y Tiras. Y dice Génesis 9:27, Génesis 10:3 dice que los hijos de Gomer, que era un hijo de Jafet, se llamó Askenash, Refat y Togarma. Vemos que uno de los hijos de Gomer se llamó Ashkenaz, el nieto de Jafet, y se cumple la profecía que se le dio a Jafet, pues dice, engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Shem y sea Canaán su siervo. Nosotros vemos cómo se cumple esta profecía donde Jafet habita, usurpa las tiendas de Shem. ¿Quién es Shem? Shem son todos los descendientes, de él vienen los descendientes de Abraham, los semitas, los Shem, de Sem vienen ellos. Pero vemos a los hijos de Jafet haciéndose pasar por semitas, haciéndose pasar por judíos, cuando no lo eran. Es para que se cumpla la profecía de que los hijos de Jafet usurparán las tiendas de Shem. Vemos también a los judíos sefardí, y esta es la parte que debemos comprender. Hay judíos ashkenazi y hay judíos sefardí. Como una sombra profética ocurrió algo. Si nosotros vamos a la profecía de Abdías, capítulo 1, verso 20, dice, a los cautivos del ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serep, los hijos de Israel, está hablando de las 10 tribus. Dice, y los cautivos de Jerusalén, que son el tribu del sur, las otras 2 tribus, el reino del sur, Judá, los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, España, en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Está hablando acerca de una profecía milenial, pero como sombra profética se ha cumplido. ¿Por qué? Porque de Sefarat, los judíos sefardíes, la palabra Sefarat, que es España, dice, a ellos poseerán los judíos, descendientes de Abraham, poseerán las ciudades del Negev. Negev es una palabra que en hebreo significa meridiano centro y sur. Es el centro y sur. Y nosotros hoy vemos que esa profecía se ha cumplido por lo menos en una sombra profética, porque realmente los judíos que habitaron en España, Sefarat, vinieron a vivir, en su mayoría de ellos, cuando se descubrió el continente americano, con la venida de Colón, desde México hasta la Patagonia, muchos de ellos son judíos. Si usted conoce la mayoría de sus apellidos, Espinosa, Pérez, Rodríguez, de las que encontramos en toda esta parte del continente sur y centro de América, son judíos. El área más católica que se adopta la Biblia en todo el mundo son esta parte. Están los descendientes de Abraham, el linaje de Abraham se encuentra en este lugar, los judíos realmente. Vemos que a los hijos de Israel, las 10 tribus, en su gran mayoría se encuentran en los territorios donde antes era Siria, donde es hoy el Líbano, estos territorios donde fueron llevados dispersos por el cautiverio en la época del rey Oseas, a través de Sennacherib, a través de Salmanases, creo que era el rey, que los llevó cautivos a las 10 tribus de Israel. Y vemos que esto se cumple perfectamente, ha cumplido con la profecía de la Biblia. Ahora, entendiendo quiénes son los judíos ashkenaz, quiénes son los judíos sefardí, debemos reconocer quién está detrás del sionismo. Hasta este momento quiero que, antes de iniciar con esta parte, quiero que nosotros reflexionemos que no estamos en contra del pueblo de Israel. Ciertamente en la tierra de Israel y los que están viviendo dentro del estado actual de Israel, hay judíos que son descendientes de Abraham, pero también hay y gobiernan a esa nación judíos, llamados así judíos, pero no lo son, que provienen de una ascendencia házara, el reino de Hazaria. No estamos en contra del pueblo, no estamos en contra de la tierra, en ninguna manera. Esa es la tierra que el Eterno ha escogido y se la dará tal como prometió a su pueblo. No estamos en contra de los judíos,
pero sabemos que dentro de ese territorio hay quienes son y quienes también no lo son, y todos se hacen llamar judíos. Hay unos que son linajes de Abraham y otros que son linajes de este reino del Cáucaso, Házara. Entonces buscamos tener eh, una mente objetiva para si de alguna manera la información que hemos presentado hasta el momento ha incomodado a alguno de los oyentes, pueda con esa mente crítica y objetiva hacer su propia investigación de acuerdo a este tema. No estamos señalando que todos los judíos son falsos en ninguna manera. Hay pueblo de Israel en la tierra actual. Hay descendientes de Abraham que creen en Yeshua y que no creen en Yeshua, pero son linaje de Abraham. Pero también anunciamos y señalamos que aquellos que han estado en el poder del Estado de Israel y quienes movieron los hilos para que se construyera un Estado sionista, han sido un pueblo que nada tiene que ver con Abraham y sus acciones lo han demostrado. Yeshua dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y nosotros nos damos cuenta que, de acuerdo a la historia que vamos a presentar, quienes han movido todas las cosas y sus influencias y su poder para crear el Estado de Israel no tienen nada que ver con el proyecto que el Eterno le dio a Abraham. No hacen las obras de Abraham, hacen sus propias obras. Están muy alejados de las promesas que el Eterno le dio a Abraham y han usurpado las tiendas de Shem, han usurpado el territorio de Shem. Así que continuemos. ¿Quiénes están detrás del sionismo? El sionismo desde sus inicios fue un movimiento impulsado y financiado por los judíos banqueros más influyentes de toda Europa, Europa Central, quienes compraron tierras en Palestina y movieron sus influencias en todo el mundo para crear un Estado sionista en esta tierra, aunque esto signifique desocupar a sus habitantes a través de guerras y muerte. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para entender una diferencia grande que hay entre lo que es desocupar a unos habitantes a través de la muerte, a través de la guerra, como lo ha hecho el Estado sionista, y desocupar a los habitantes de una tierra como lo hizo Josué en su época, porque alguien puede decir, pero es lo mismo. No es para nada lo mismo. Cuando el Eterno da una promesa a Abraham y le dice, yo les voy a dar desde el Éufrates hasta el Nilo, él dice, pero aún no, porque el colmo del amorreo no ha llegado hasta mí. Y nos damos cuenta con toda la historia y el contexto, y usted puede verlo también en otros videos de este canal, que aquellas personas quienes habitaron la tierra de Palestina no eran descendientes de Adán, no eran humanos. Realmente era una mezcla genética, habían gigantes, incluso ellos se enfrentaron a gigantes, que era una mezcla genética de estos seres que vinieron de los cielos, y el testimonio aún de los espías dijeron, es una tierra que devora a sus moradores, comen humanos, se habían acabado los recursos del ganado y empezaron a comer hombres, a comer humanos. Y el Eterno juzgó a estos habitantes y por lo tanto les dijo y les dio órdenes, no dejen ni mujeres, ni niños, ni ancianos, acaben con todos, porque no era genética de Adán, no eran humanos, en otras palabras, era una genética totalmente destruida, era una genética cambiada, eran híbridos, no eran hombres, no eran descendientes de Adán, era una genética manipulada por estos seres. Y el Eterno da la orden y los juzgó y los mandó a destruir. Cada vez que el ejército de Israel se movía para destruir un pueblo allí en la tierra de Canaán, a los amorreos, era porque el Eterno había hecho un juicio. El Eterno es el juez de todo el universo y él hace un juicio. Nadie puede quitarle la vida a alguien sin a través de un juicio. Y utilizó a Israel como su espada vengadora para ejecutar ese juicio. Pero cuando alguien se mueve a quitarle la vida a palestinos, a gente que ha vivido por más de 2000 años en esa tierra, y de una manera egoísta buscar destruir y matar gente, mujeres y niños, sin la orden del Eterno, porque no se ha hallado en ellos ningún tipo de juicio para destruirlos, es lo opuesto a cumplir la voluntad del Eterno y es entrar dentro de un juicio del Eterno. Esta gente es la que al final de los tiempos, estos sionistas, al final de los tiempos estarán dentro de esta tierra y serán los que realmente Yeshua vendrá y los desocupará a través de la guerra y volverá a darle libertad a través del juicio y derramamiento de sangre, libertad a esa tierra. Pero hará juicio a esta gente. Morirán en guerra porque ellos en guerra desocuparon a esos habitantes, sin la orden del Eterno. Es muy diferente a lo que ocurrió con Josué y el mandamiento que se le dio a Moshe.
porque nosotros nos damos cuenta en las leyes de la guerra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, que un proceder era para en las 7 naciones cananeas y otro proceder era para las otras naciones que vivían a su alrededor. No les pedía matarlos. Y si había guerra y entraban en guerra porque ellos buscaban hacer la guerra, mataban solo a los hombres, pero las mujeres y los niños vivían. Vemos nosotros que ellos no respetan estas leyes de la Torá, porque no están matando gigantes, no están matando genética adulterada, están matando descendientes de Abraham, humanos, palestinos, que han vivido y han convivido por mucho tiempo, y créanlo también, descendientes de Judá, que vivieron desde más de 2000 años allí en esa tierra, tal vez sin una patria, pero vivieron allí y están matando a la semilla de Adán y en parte a la semilla de Abraham. Es un juicio al que ellos se están sometiendo. En el canal del que mencionamos hace un momento, el canal Verdad de Vida, en YouTube usted puede encontrar esta historia llamada Los Rothschild, historia de un plan de dominación mundial. Es un documental que yo les recomiendo a cada uno de nosotros que vayamos a verlo, y ahí nos explica acerca de cómo este personaje que nosotros vemos a la izquierda de la imagen, que se llamaba eh, Meyer Ansel Bauer, cambió su nombre a Meyer Ansel Rothschild, un banquero, y cómo él y su familia realmente pusieron sus manos y sus planes en toda la orden mundial y cómo crean esta dominación mundial y cómo han creado el sionismo. Este Bauer cambia su nombre a Rothschild y de ahí todos sus descendientes, porque Rothschild significa escudo rojo, Roch, rojo, Child, escudo, Rothschild, escudo rojo, y puso este símbolo que nosotros vemos aquí en la puerta de su casa, pasó a ser un símbolo de todos los judíos banqueros de aquella época, y más adelante, años posteriores, pasó a ser un símbolo de todos los judíos, porque llegó a ser un símbolo del movimiento sionista. Y hoy en día este símbolo, que sus orígenes podemos encontrarlo en el ocultismo, realmente, porque se conoce este símbolo como el, el anillo de Saturno, lo utilizan los cabalistas y lo utilizan los mediums para poder contactar con sus muertos, y lo utilizan todos estos tipos de hombres que hacen aquellas cosas, hechiceros que hacen aquellas cosas que están prohibidas por la Torah, lo utilizan para canalizar entidades. Rothschild, escudo rojo, era este símbolo, y de ellos se heredó hoy a la bandera de Israel. Y vamos a ver poco a poco acerca de esto. ¿Cómo obra el sionismo? Vamos a entenderlo. Vamos a hablar un poquito acerca de la declaración de Balfour, porque existe un movimiento, incluso en raíces hebreas, que ve esta declaración de Balfour como un favor del Eterno para con su pueblo. De hecho, esto fue tomado como un pilar para anunciar de que en 1917 ocurrió un jubileo, y que en 1967 fueron otros jubileos, y estimaron que el final de los jubileos sería en el 2017, cada 50 años, y se apuntalaron en la declaración de Balfour, que el pueblo israelita vuelve a la tierra, pero la declaración de Balfour no fue para Israel, fue para los sionistas. Y esto debemos conocerlo bien. Vamos a hablar de lo que Hitler y gran parte de la población alemana llamó la puñalada por la espalda del judaísmo. Normalmente los Rothschild operan desde las sombras. En el caso de Israel diseñaron la Primera Guerra Mundial, los Rothschild diseñaron la Primera Guerra Mundial, esperando hasta 1917, cuando Gran Bretaña estaba en problemas. Prometieron entonces al gabinete inglés que meterían a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial al lado de Gran Bretaña, y de este modo asegurarían la victoria de Inglaterra sobre Alemania. Esto fue así. Si usted analiza la historia, usted se va a dar cuenta que en 1916, a 2 años de haber iniciado la Primera Guerra Mundial creada por los Rothschild, Alemania era el que estaba ganando. Alemania estaba venciendo, había tenido los submarinos alemanes habían sido una innovación que había desabastecido al ejército francés y al ejército británico, de los cuales muchos de los ejércitos franceses estaban regresando, estaban desertando de la guerra. Le quedaba una semana de provisiones al ejército británico, y ahí es donde estos sionistas operaron astutamente y fueron a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña,
y le propusieron un trato. Le dijeron, nosotros tenemos las influencias y el poder para hacer que Estados Unidos venga y pelee en esta guerra con ustedes. Estados Unidos hasta ese momento era totalmente neutral, no se había metido en la guerra para nada. Nosotros podemos ver que si analizamos la historia de ese tiempo, los periódicos de aquella época que estaban gobernados por la mayoría de los judíos de Europa, apoyaban a Alemania en la guerra, hasta 1916. Pero cuando el Gabinete de Relaciones Exteriores de Inglaterra acepta esta propuesta que le hacen los sionistas, obviamente no a cambio de un gracias, sino tenían algo entre sus manos, vemos que los periódicos de los judíos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, empezaron a cambiar su versión. Y ahora los alemanes eran los malos. Los alemanes eran los perversos en la Primera Guerra Mundial. Y le dijeron, bueno, nosotros podemos hacer que Estados Unidos venga a la guerra y los ayuden, y ustedes podrán vencer, no está todo perdido, ustedes pueden vencer y ganar la Primera Guerra Mundial, pero nosotros queremos algo a cambio. ¿Qué era? Realmente el ejército británico y Gran Bretaña tenía en su poder gran parte de tierra de Palestina en ese momento. Y le pidieron a Arthur Balfour, que era el que se encargaba de las relaciones de asuntos externos en ese momento, que firmara un documento en el que dejara por escrito de que una vez ganada la guerra se cumplirían las condiciones del trato pactado, que se le daría una tierra no a los judíos, sino a los sionistas, a los sionistas. Fue un acto totalmente perverso lo que ellos hicieron. Convencieron a Estados Unidos de meterse en una guerra que no tenía nada que ver con ellos, sobornaron, chantajearon al presidente de los Estados Unidos en aquel entonces para que él enviara ejércitos americanos a morir en una guerra ajena. ¿Para qué? Para que estos judíos sionistas, que no tienen linaje de Abraham, tuvieran una tierra y se cumpliera cada vez más el propósito de tener una tierra de un Estado judío, un Estado sionista, que nada tiene que ver con las reglas de la Torá. Murieron y se derramaron sangre de muchos hombres y jóvenes americanos para darle una tierra a los judíos. Y hay muchos en Norteamérica que aún no saben esto acerca de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sabemos que pidieron algo a cambio, la tierra de Palestina. Así fue creada la Declaración de Balfour, que es una carta oficial del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno británico, James Balfour, y al barón Rothschild, porque está escrita y dirigida al barón Rothschild. Y se afirma que el gobierno de su majestad manifiesta su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que utilizará sus mejores esfuerzos para facilitar la consecución de este objetivo. Y si usted lee en inglés, vemos que esto está dirigido a la Federación Sionista, a la Federación Sionista. Analistas como Norman Finkelstein, estadounidense, de religión judía e hijo de un superviviente de los campos de concentración nazis de Auschwitz, y Matt Haddon, en su libro Método y Locura, él escribe lo siguiente, él da una opinión, él se ha dedicado a estudiar esta guerra, este conflicto de la guerra en Palestina con Israel, y él escribe esto: la historia oculta de los ataques de Israel en Gaza da a conocer que el repetido recurso de la guerra más salvaje por, por parte de los gobiernos de Israel dista mucho de ser irracional. O sea, él dice, esto no es irracional lo que ellos están haciendo. En realidad, afirma Finkelstein, los ataques de Israel han sido diseñados para sabotear un posible compromiso de paz con los palestinos, aun cuando los términos de esta paz los favorezca ampliamente. Él ha analizado estas guerras y usted también puede analizarlo y se va a dar cuenta que, en primer lugar, el ejército israelí tiene tecnología armamentista de punta, mientras que el ejército de los árabes realmente no es comparable la tecnología militar, el armamento militar que tienen cada ejército. Es una guerra por demás injusta, pero dice que él ha analizado y el comportamiento de los ataques israelíes ha mostrado que ellos no están actuando deliberadamente, sino que lo hacen con un propósito. Han actuado de tal forma de que la paz, un tratado de paz o de armisticio, sea inconcebible para los palestinos. Han optado
han optado para crear un estado, una posición de guerra tal que es imposible crear la paz, aunque estos términos de paz favorezcan ampliamente, de compartir la tierra. No han deseado compartir la tierra, como se propuso en un momento, y han hecho ver a los árabes como malos. Pero seamos honestos, si vivimos en una tierra por más de 2000 años y de repente viene un ejército, se crea un Estado y nos empiezan a desplazar de nuestros territorios, no es algo agradable, aunque quieran pintarlo como lo bueno malo y lo malo bueno. No es algo agradable y no es algo conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a ver ahora el Estado de Israel, la declaración de independencia, el 14 de mayo de 1948, cuando se cree que Israel nació como un cumplimiento profético de Isaías 66, que una nación se dará luz en un día. Esto, vamos a ver si realmente es esto a lo que se refería la profecía. Los escritos, vamos a hablar del nombre del Estado de Israel. Los escritores también tuvieron que decidir el nombre del nuevo Estado. Cuando este Estado se creó en 1948, ellos no estaban pensando en llamarle Israel. Ellos tuvieron que tener una junta y decir, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Se sugirieron Eretz Israel, Eber, Judea o Sión, al igual que Siona, Ibrayá, Herziyá. Judea y Sión fueron rechazados de primera mano porque, según el plan de la partición de la tierra, Jerusalén y las montañas de Judea no estaban dentro del pacto, no estaban dentro, estaban fuera del Estado. Por eso no lo llamaron Judea o Sión. Y Ben Gurión propuso Israel, pongámosle Israel, y fue aprobado por una votación de 6-3. Ben Gurión fue uno de los gestores para el cumplimiento de este tratado, de esta declaración en las Naciones Unidas de darle a Israel como nación. Fue un sionista entregado realmente. Fue el primer ministro de Israel. Hay mucha información, usted puede buscarla en internet, hay mucha información sobre este personaje. Pero, sin embargo, quiero hacer notar algo antes de hablar de él, que Israel no era el primer nombre que ellos estaban pensando. Así como crear un Estado judío dentro de la tierra de Palestina tampoco fue la primera opción. Decían, bueno, si podemos, hagámoslo, pero también tenemos Argentina, hagámoslo allá. No estaban pensando en ningún momento crear un Estado con el propósito de cumplir las profecías del Eterno. Para nada. No estaba eso en su concepción. Tanto que en 1948 no sabían si ponerle Israel o ponerle Sión o ponerle Judea. La religión, en cuanto a esto, usted va a encontrar que hubieron oposiciones. Algunos rabinos dijeron, pongámosle nuestra confianza en el Todopoderoso, y otras personas dentro de esa junta dijeron, no, para nada, no pongamos eso. No queremos nada religioso. Y bueno, Ben Gurión dijo, pongámosle la roca de Israel en el tratado, en la declaración. Porque la roca de Israel puede ser algo dejado a las decisiones de cada cual, porque para unos puede ser la tierra de Israel, para otros puede ser el Todopoderoso, para otros puede ser el mismo Dios del que hablan los judíos, porque por cierto, Ben Gurión era un ateo. Si nosotros vemos al primer ministro de Israel, y esto también tenemos que analizarlo, porque muchos lo consideran a él como el padre fundador del Estado de Israel, un hombre levantado por el Eterno para crear el Estado de Israel. Este hombre era ateo. A finales de sus años fue que realmente él decidió creer en un arquitecto universal, pero no necesariamente le llamó el Elohim de Israel, aunque citaba mucho en sus discursos los salmos de David. Pero este hombre era un sionista, no tenía nada que ver con el Eterno. Hay testimonios, por ejemplo, de Tom Sevet, que tituló un tratado de El Estado, un Estado a cualquier precio, la vida de Ben Gurión, declara que él no solamente era ateo, este hombre trabajaba en Yom Kippur, este hombre comía cerdo, no era un hombre que guardaba la Torá. Este judío ashkenazis no era un hombre que guardaba la Torá. ¿Cómo podemos creer que era un libertador del pueblo de Israel? Semejante a David, semejante a Moisés, semejante a Josué, semejante a Yeshua para los que creen en él. ¿Cómo podemos pensar que este hombre era levantado por el Eterno para crear un Estado? Vemos que tanto sus gestores como la acción misma de crear el Estado de Israel no tiene nada que ver con las profecías del Eterno, nada que ver. No nos confundamos, no seamos errantes en nuestro pensar.
Hay personas que ven por videos en los cuales dicen, miren, se cumple la profecía de Isaías, que en tierra desierta empezará a crecer bosques fértiles. Y vemos en videos como la tecnología y el ingenio de estos israelíes ha creado huertos e invernaderos que han dado frutos realmente en la tierra desierta. Y gente se deja llevar y dice, mira, ahí está el cumplimiento de la profecía. Ese es la muestra de que Dios está con ellos. Esto es una ignorancia total de la Torah. El Eterno dijo claramente en la Torah, pongo al cielo y a la tierra como testigos de que esta Torah está hecha con mi nación, con mi pueblo Israel. Si el pueblo no guarda la Torah, pues entonces el cielo será de bronce y la tierra será de hierro. No habrá lluvia y no crecerá nada en la tierra. Una tierra desierta es una señal de que ese pueblo está viviendo en transgresión, que está haciendo lo que al Eterno no le agrada. Crear una maquinaria para crear huertos y crear frutos no es un símbolo, no es una señal de que el Eterno está con ellos, porque el Eterno lo hace de manera natural, no de manera artificial. Es una señal de que están siendo rebeldes y están caminando en transgresión. Solo alguien que desconoce la Torá y las profecías puede decir que esta es la nación adecuada para el plan y el propósito del Eterno. Hasta el día de hoy hemos visto que es un Estado sionista, no es un Estado Israel, un Estado judío siquiera, es un Estado sionista. Y si quieren llamarlo Estado judío, entonces es un Estado judío talmúdico, porque habla más del Talmud que de guardar los mandamientos del Eterno, porque vemos que la tierra del Eterno está llena de profanación, de iglesias, templos paganos, no existe realmente un apego al pacto que el Eterno diseñó para con su pueblo. Por lo tanto, el Eterno no puede respaldar eso. Y lo estamos viendo desde su origen. El filósofo ortodoxo moderno Yeshayahu Lewitz consideró que Ben Gurión había odiado al judaísmo más que cualquier otro hombre que hubiera conocido. Esto lo dice un judío ortodoxo, un hombre muy estudiado, porque Yeshua Lewitz era un profesor universitario de química, y él escribe acerca de la historia de Ben Gurión, y él dice, este hombre era un opositor a lo que creemos nosotros, a la Torá y al judaísmo. Ni siquiera ellos lo consideran. Una persona que estudia realmente la Torá no lo puede considerar a él como un Mashiach, o Moshiach, que significa libertador de su pueblo, para nada. Porque crearon un estado homicida, un estado guerrero, que mata a inocentes para apoderarse de la tierra. La bandera de Israel. Esta bandera que se encuentra en la casa de muchas personas que temen al Eterno con una sinceridad e integridad de corazón. Nosotros ya vimos hace un momento que este estrella de 6 puntas fue originada por los Rothschild. Y realmente la bandera de Israel fue diseñada por el movimiento sionista en 1891. La bandera actual de Israel fue diseñada por el movimiento sionista y fue símbolo del movimiento sionista. Se convirtió en un símbolo judío a finales de Praga medieval y fue adoptado por el primer Congreso sionista en 1897. O sea, antes de que se creara el Estado ya tenían esta bandera y era una bandera o un símbolo del movimiento sionista, que por supuesto no tiene nada que ver con un Magen David, sino que tiene que ver más con el ocultismo y precisamente con la familia Rothschild, que eran los principales financieros de estos eventos sionistas. El himno de Israel actual, Hatikva, no solamente la bandera de Israel fue acuñada por el primer Congreso sionista, sino también el himno. Este himno que vamos a nosotros leerlo es el himno del movimiento sionista. Así fue como se inauguró, como se concertó al final del primer Congreso sionista. Y dice lo siguiente: mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo viste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años y de un pueblo libre de nuestra tierra, la tierra Sión y Jerusalén. Nada tiene que ver esto con la Torá. Este es un himno que le enseñan a sus jóvenes y niños patriotas a cantar. Y es una realidad para ellos, porque este himno era el himno del movimiento sionista y pasó a ser el himno de la nación de Israel, muy alejado del himno del pueblo de Israel, que es el Shema Israel.
Y vemos que los intereses que narran en este himno no tienen nada que ver con el cumplimiento de los profetas y del el establecimiento del reino de Yahweh. Para nada. Poco a poco vamos viendo que este movimiento sionista está cada vez alejándose más de las profecías del Eterno. Miren, la declaración de la nación de Israel según la Torá, cómo tendría que ser o cómo fue establecido en la Torá. Moshe da un ordenamiento a su pueblo, le dijo, cuando ustedes crucen el Jordán, van a ir al monte Gerizim y al monte Ebal. 6 representantes de las tribus de Israel se pararán en el monte Ebal y recitarán la bendición. Los otros 6 de las 12 tribus se pararán en el monte Gerizim y recitarán la bendición, la maldición. Perdón, en el monte Gerizim es la bendición, en el monte Ebal es la maldición. Y escribirán en una piedra toda esta Torah y estos mandamientos que yo le doy con cal. La pondrán allí en piedra para que permanezca, para que no se cambie, para que sea algo eterno, algo duradero en una piedra. Y recitarán las bendiciones y las maldiciones. Esta es la ceremonia o el ceremonial que el Eterno instituyó para crear el Estado de Israel y apropiarse de esa tierra. Fundado bajo la Torá, no fundado bajo un movimiento político nacionalista que es ajeno a la Torá, que se ha desconectado de las promesas del Eterno. Ellos no lo hicieron así, lo hicieron comprando tierras, lo hicieron comprando influencias en las Naciones Unidas, lo hicieron a través de tratagemas, hombres que ni en su mente tenían el servir o hacer una boda al Eterno, sino que dijeron, bueno, a última hora pongámosle Israel, bueno, pongámosle la roca de Israel allí en la declaración para que nadie se sienta mal, pero no estaban pensando en cumplir los proyectos del Eterno. Todos los hombres a lo largo de la historia que el Eterno ha levantado para que cumplan sus propósitos tienen en mente eso, cumplir el proyecto del Eterno. Y entregan su vida entera para cumplir y aportar y obedecer al proyecto del Eterno, para que se cumpla la profecía, para establecer el reino. Han dado todo para ello. Pero estos hombres, cuando analizamos la historia, vemos que están muy lejos de acercarse al cumplimiento del reino de Yahweh. Termina esta declaración, de acuerdo a la Torá, diciendo esto: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Todo el pueblo dirá amén. Maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. En base a todo lo que hemos visto, en base a todo lo que hemos leído, y usted puede investigarlo por su propia cuenta, se podrá, podrá darse a notar que hay una maldición sobre este movimiento sionista, porque se hacen llamar a sí mismos descendientes de Abraham, han tomado en su boca el pacto, pero no han confirmado las palabras de este pacto para hacerla. No lo han hecho para nada. Malditos todo aquel. Y como lo mencionamos hace un momento, ellos, de acuerdo a las profecías, conquistarán toda la tierra, derramarán sangre, realmente destruirán a Damasco, iniciará el conteo final. Y en Damasco se encuentra gran parte del pueblo de Israel. Según el libro de Zacarías, en la tierra que anteriormente era Siria, en el Líbano, se encuentran las 10 tribus de Israel, en su gran mayoría. En su gran mayoría se encuentran ahí y ellos están matando al Líbano. La explosión que hubo hace unos meses atrás en Beirut. Están desabasteciendo un estado que contiene dentro de sí linaje de Abraham, las 10 tribus de Israel. Y nos damos cuenta que hay una maldición sobre ellos. Ellos no han guardado la Torá, no han entendido la verdad del Eterno y han engañado, han usurpado las tiendas de Shem y han engañado al pueblo. Seamos conscientes nosotros y estúdielo cada uno por su cuenta y se va a dar cuenta, Rimó, se va a dar cuenta que no existe un ápice del propósito y la fuerza del Eterno detrás de los gestores del sionismo. Porque existe realmente es una oposición deliberada a los mandamientos del Eterno y a la voluntad de nuestro Padre Creador en el nombre de Yeshua.